Hola, soy el profesor Martín Linares Chavarría, el profe 7. En esta ocasión vamos a ver el tema del actuar ético como complemento para el curso de comunicación de Aprendo en Casa. En primer lugar, vamos a ver nuestra realidad. Hay una pregunta que tenemos que realizarnos nosotros los peruanos. ¿Qué pasa en nuestra sociedad cuando dejamos de lado la ética? Bueno, en nuestra ciudad, en nuestro querido país, lamentablemente cuando la ética está siendo dejado de lado, la justicia no ve con esos dos ojos, solamente ve con un solo ojo para quienes lo conviene. La prensa ve las cosas que hay dentro de nuestra sociedad, pero no los dice, y si los dice solamente en partes. Y la política no escucha al pueblo, simplemente saca su propio provecho. Podemos ver también que el gobierno nos está robando, o como hemos visto ahora, los gobiernos regionales, en las municipalidades, en vez de dar un buen producto para las personas que necesitan por el COVID, nos han dado víveres a medias o con baja calidad o no como realmente se debería haber dado. Por la falta de ética, vemos que 7 de cada 10 personas toleran todavía la corrupción. Es normal, se dice. Por la falta de ética, muchos hablan de la paz, que debemos hacer esto, lo otro, pero por dentro están sacando su propio provecho. La falta de ética nos hace ver entonces, tener las dudas, ¿qué puedo hacer o qué no debo hacer? La ética en nuestra sociedad también nos lleva, y lo hemos visto ahora en el congreso pasado, que teníamos los comepollos, tenemos congresistas que se aprovechan unos de otros, ¿no? El que compraba los cables de electricidad y así sucesivamente. Por la falta de ética tenemos gente que se está aprovechando, que van asistiendo no al pueblo, sino a sus propios intereses. Y eso, la falta de ética, lo vemos en los periódicos de todos los días. Cada día vemos, hay beneficio para los más pobres, pero en la realidad eso no se da. Entonces la ética trae consigo un bienestar para el pueblo. La falta de ella, nuestra sociedad se vuelve más corrupta, donde cualquiera puede engañarnos fácilmente. Veamos entonces qué queremos aprender en esta sesión. Primero queremos organizarnos como un juego de roles donde presentaremos situaciones que requieren de un actuar ético. Y luego vamos a representar una situación reales para generar conciencia sobre la importancia de una reflexión constante de nuestros actos y sus consecuencias. Vamos a reflexionar y juzgar sobre estas dos preguntas. ¿Cómo debo actuar para comportarme como persona? ¿Y en qué tengo que fijarme para saber si una conducta es buena o mala? Vamos a ver qué es la ética. La ética viene del griego ethos, que significa comportamiento, costumbre. Son las costumbres, los principios y las pautas de conducta del ser humano que tienen una situación determinada. Es una reflexión crítica sobre los principios y valoraciones que dan sentido a la vida y sobre las normas de convivencia que sostiene la vida en común. Es una reflexión que permite el reconocimiento del otro
como interlocutor válido y que interpela, transforma y hace suyo estos principios y normas. Tiene que ver mucho con los principios personales que estamos teniendo. Entonces vamos a ver cuáles son los roles en el actuar ético. Obviamente vienen por muchas teorías sobre la ética, ¿no? ¿Cómo debo actuar? Según el rol hedonista, muchas personas dicen, yo actúo de acuerdo al máximo placer que pueda obtener. No me importa cómo lo pueda obtener ese placer, pero voy a buscar ese actuar para obtenerlo y tener el mínimo dolor para conseguirlo. Es el placer por el placer. Me puede dar placer comprarme una y otra cosa y otra cosa. Me puede dar placer el ir a bailar desenfrenadamente, no me importa, pero con tal que tenga placer en las cosas que yo pueda realizar. ¿En qué debo fijarme en este actuar ético? Me debo fijar que me debe importar el dolor del otro. No puedo ser indiferente ante el dolor de los demás. El hecho de que busque el placer no significa que pisotee a los demás. No debo buscar las razones calculadamente para tener ese placer, porque muchas personas quieren tener un placer determinado y lo calculan para obtenerlo. No le interesa a los demás. Es un placer individualista. Otro rol del actuar ético es el eudemonista. ¿Cómo debo actuar según este pensamiento? Pues actúo considerando la felicidad como fin de la humanidad. Esta felicidad reside en la naturaleza del hombre, que se encuentra en el conocimiento de la naturaleza y Dios. Es una búsqueda de la felicidad gracias al conocimiento de la naturaleza y de Dios. Ya Gandhi nos decía que la felicidad se alcanza con lo que uno piensa y lo que uno dice y lo que hace debe estar en armonía. Es por eso que tenemos que fijarnos que la búsqueda de la felicidad resida en la capacidad racional. No es buscar la felicidad desenfrenadamente, sino tiene que ser racional. Ser coherente en lo que pienso y lo que hago. Y tener una vida contemplativa en la naturaleza y en Dios. Eso es muy importante, la contemplación, ¿no? Y ser una persona con una conducta prudente ante las acciones que pueda yo realizar. Otro actuar ético es el pragmatismo. Hoy en día se ve mucho en nuestra sociedad este actuar, donde yo puedo considerar lo útil, lo que me es útil para mí. Eso es lo que yo voy a buscar, lo que conduce al éxito. Y no me importa cómo lo consigue el éxito, pero voy a buscarlo. Y a todo cuanto haya sido verificado por los hechos, ¿no? Si es útil para mí, en ello. Si esta persona es útil para mí, lo contrato. Si esta persona es útil para mí, está conmigo. Lo demás lo desecho porque no es útil para mí. Hoy en día, ¿cuántas veces nuestros empleadores nos desechan porque no somos útiles? Cuando debería ser una formación, ¿no? En este tiempo de pandemia hemos visto que muchas cosas no son útiles, no se les toma en cuenta, pero que también son importantes. Entonces, ¿qué debo fijarme en este actuar ético? Que lo útil no interesa en el desarrollo ético-moral de la persona humana. Hay que tener mucho cuidado en esto, en pensar que lo útil no interesa el desarrollo ético y la moral, ¿no? Cuando es al revés. Y hay que tener en cuenta que también hay verdades absolutas, no solamente hay verdades relativas, ¿no?
Entonces el pragmático no va a ver estas verdades absolutas. Simplemente a mí me interesa porque me es útil. Y hay diversidad de grados en lo útil. Entonces, para ti será útil esto, para otros también será útil esto. Como no es para ti útil, lo desechas y hacemos que los demás tengan consecuencias de ello. Otro actuar ético, otro rol es el de los discursivos, ¿no? ¿Cómo actúan ellos? Actúan según las normas aceptadas en un consenso en situaciones de diálogo, ¿no? Mayormente buscamos el diálogo para poder actuar en una situación. Entonces, ¿qué debo fijarme aquí? ¿No? Debo fijarme que hay una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, todos los afectados por una misma norma deben participar en la discusión. Todos, no solamente un grupo determinado. A veces se toman leyes, pero no se han tomado en cuenta la discusión o el criterio de muchas personas, ¿no? Todos los participantes deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de argumentar y defender sus posturas. Hemos visto cómo el Congreso ha puesto leyes y ni siquiera ha tomado en cuenta los argumentos de distintos grupos determinados. Otro punto también es no puede existir coacción de ningún tipo y todos los participantes deben intervenir en el diálogo teniendo como finalidad el entendimiento. Ya hemos visto en el Congreso pasado cómo se compraban los votos. Entonces hay un doble discurso ahí, ¿no es cierto? Otro rol en el actuar ético es el emotivista, ¿no? ¿Cómo actúan estas personas de acuerdo a mis sentimientos, ya sea de aprobación o rechazo? Voy a aprobarlo según lo que yo siento, voy a rechazarlo según mis sentimientos, ¿no? Hay que tener en cuenta y fijarnos aquí que la moral no pertenece al ámbito racional, solo importa mis sentimientos, no puede ser objeto de discusión o argumentación y por lo tanto no existe lo que llamamos el conocimiento ético, porque solamente importan mis sentimientos, lo que yo siento para actuar, ¿no? Y hay que tener en cuenta que los sentimientos son variantes. Hoy puedo estar feliz, mañana puedo estar triste, amargo, molesto, contento. Son muy variantes. Los sentimientos pueden ser influenciables por otras personas que tienen más poder sentimental con el otro. Entonces hay que seguir esta frase, ¿no? Sigue a tu corazón, pero lleva contigo tu cerebro. Hay que ponerle no solamente todo corazón, hay que también el raciocinio ante el actuar. Otro rol en el actuar ético es el intelectualista, ¿no? ¿Qué dice este rol? Es conocer el bien, es hacerlo. Conocer el bien es hacerlo. ¿Qué significa? Que solo actúa inmoralmente el que desconoce en qué consiste el bien. No hay personas malas, sino ignorantes. Y no hay personas buenas, sino son sabias. Entonces hay que tener en cuenta y hay que fijarnos que algunas personas niegan el bien para realizarlo. Por ejemplo, este ejemplo. Me gano la vida dando lecciones de moral. Conoce el bien. Sabe qué es el bien. En público, ¿no es cierto? Da buenas lecciones, pero en privado soy un corrupto. Entonces, hay personas que conocen el bien, han estudiado, profesionales, pero sin embargo hacen actos indebidos, ¿no? Entonces, el ejemplo es claro de cómo el intelectualista se puede negar cuando no realiza lo que sabe. Otro rol en el actuar ético es el
estoicista. Entonces, cuando pues, las personas dicen que la conducta correcta solo sea posible en el seno de la vida tranquila. Busco mi tranquilidad. Voy a conseguir gracias a la imperturbabilidad del alma. Quiero la paz interior. Quiero vivir tranquilo. O hay que tener en cuenta esto, que debo fijarme, que hay una resignación a lo que pasa, ¿no? El estoicista, con tal que yo viva tranquilo, ¿no? No me importa si es que lo que pasa a mi alrededor está cayendo el cielo, con tal que yo viva la tranquilidad de mi alma. Hay una insensibilidad al dolor del otro. Busco solamente mi propio bien interior. Otro rol del actuar ético es el formalista. Y eso lo vemos mucho en nuestro país, ¿no? Yo actúo según mi razón y mi libertad. Yo hago lo que se me da la gana, ¿no? O sea, la ley o norma moral no puede venir impuesta desde fuera, ni por la naturaleza, ni por la autoridad civil, ni por Dios, sino que debe ser la razón humana la que debe darse a sí misma la ley. Yo hago mi propia ley, yo hago lo que yo quiero y no me importa los demás. Entonces, ¿en qué debo fijarme aquí para mi actuar? Que no hay normas concretas de conducta. El hacer lo que yo quiero, no hay normas concretas. Entonces, salgo, a pesar de que hay este toque de queda, yo salgo igualito. Hay cuarentena, igualito salgo. No me pongo la máscara, no me lavo las manos. Igualito me da a mí, yo hago lo que quiera, ¿no? Déjame vivir mi vida, dice, ¿no? Debe haber un criterio para saber qué normas son morales y cuáles no ante esta situación. Otra conducta, otro rol del actual ético es el cristiano, ¿no? Que es creer en la existencia de Dios, que ha dictado normas para el comportamiento moral, considerando que la conducta humana es buena si es sujeta a estas normas y mala si es violada estas normas. Es la creencia en Dios para poder actuar. ¿No? ¿En qué debo fijarme aquí? No, creer en Dios no es fácil. Es aceptar a Dios como guía en la vida. Es hacer caso a la voz de la conciencia. Para ello debe estar bien formada la conciencia. Es reflexionar y vivir los valores cristianos. Es vivir los mandamientos y las bienaventuranzas y tener en cuenta la Biblia y el magisterio de la Iglesia como norma que va a ser para nuestro actuar. Es buscar ese camino hacia Dios en nuestro actuar. Entonces, hay factores que influyen en la toma de decisiones éticas o antiéticas, ¿no? Y vamos a ver tres factores. Uno, los valores individuales. Cada persona, ¿no?, tiene sus propios valores. La actitud existencial y conocimiento del individuo y de la cultura en que se encuentra le ayudará a determinar qué es lo correcto e incorrecto en una acción. Por eso es muy importante formar a la persona en valores. Si no, vamos a tener un país antiético. Otro punto que tenemos que tener, otro factor importante en la influencia en la toma de decisiones éticas, es el comportamiento y los valores de otros, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la influencia, buenas o malas, de personas importantes en la vida del individuo, tales como los padres, amigos, compañeros, maestros, supervisores, líderes políticos y religiosos, le dirigirán su comportamiento al tomar una decisión. La persona que está a mi lado influye
en el comportamiento ético de los demás. Ahí están los jóvenes, cuántos se dejan guiar por los demás para poder hacer una acción mala. Los jóvenes son muy influenciables ahí, y es por eso que el comportamiento y valores de otros influyen en nuestras decisiones, cuando debemos tener autonomía. Y otro factor es el código ético oficial de cada uno y de la sociedad que tiene. Este código dirige el comportamiento ético de las personas, mientras que sin él podrá tomar decisiones antiéticas. Es muy importante que la sociedad, que la ciudadanía tenga este código ético. Si no, vamos a tener una sociedad antiética, sin códigos de ética en nuestra sociedad. Y no solamente saberlo, sino también realizarlo, ¿no? Y hay unas soluciones a los problemas éticos, ¿no? Actuar honestamente y sinceramente, ¿no? Especialmente rechazar las influencias indebidas y conflictos de intereses. La ecuanimidad, ser imparcial y justo ante las injusticias que puede haber, mantener su mente abierta y aceptar cambios y admitir sus errores, ¿no? Hay que tener una dedicación, estar dispuesto a entregarse sin condiciones a la verdad. Es muy importante que tenemos que dedicarnos a la atención, cortesía, el servicio hacia los demás. El respeto, demostrar respeto con dignidad a todas las personas. La responsabilidad ciudadana, obedecer las leyes, tener conciencia social, buscar la excelencia, ser diligentes, emprendedores, estar bien preparados para ejercer la labor con responsabilidad, eficacia y eficiencia. Ser ejemplo, ser modelo de honestidad y moral ética, siendo responsables y defender la verdad ante todo. Tener una conducta intachable, la confianza de otros descansan en el ejemplo de conducta moral y ética irreprochables, ¿no? Entonces, de todo lo que hemos aprendido en este tema, vamos a organizar un juego de roles donde presten situaciones que requieran de un actuar ético y representar situaciones reales para generar conciencia sobre la importancia de una reflexión constante de nuestros actos y sus consecuencias. Muy bien, cualquier cosa que ya saben, que quieran ampliar, cualquier duda, me pueden escribir a mi correo, al WhatsApp o al Facebook o a YouTube. Muchas gracias.